quiénes somos en Dios, saber lo que tenemos en Dios y saber lo que podemos en Dios. ¿Saben? Decirle que está al lado, hay más. Como dice el pastor Cetino, hay más. Hay más. Pastor Carlos, año 94, nos fuimos al seminario con Claudio. No nos conocíamos con Claudio prácticamente. Ahí fuimos compañeros de curso, de seminario. Una hermosa camada de hoy servidores misioneros. Y este hombre desde ahí ha sido parte de nuestra vida. Y ahora sigue con mi vida. Desde profesor, consejero, ha estado con nosotros en momentos críticos. Siempre él tiene una palabra de sabiduría, una palabra directiva, una palabra tan oportuna, tan justa, un corazón paternal. Y bueno, lo amamos, lo queremos mucho. Levante su mano ahí. Padre, en esta mañana queremos seguir recibiendo. Gracias por este varón que has traído a este lugar. Sabemos que donde él pisa es bendición. Sabemos que sus pies donde quiera que van y donde tú los llevas siempre, Señor, tú te mueves y haces tremendas cosas a través de su vida. Gracias por lo que él es, gracias por lo que tiene por ti, gracias por todo lo que le has confiado y gracias por ese corazón generoso que siempre hace que muchos recibamos. Te damos gracias por su vida, bendecimos a Silvana, a sus hijos, sus nietos. Generación bendecida, generación de guerreros, generación por delante de seguir llevando tu obra, generación bisagra en los lugares que tú los has puesto. Gracias por este siervo, por este varón, lo bendecimos. Sigue ministrándonos, Señor. Queremos recibir de ti. Estamos aquí en el taller del Maestro para que tú nos armes, para que tú sigas forjando nosotros, para que tú nos sigas transformando. Te amamos, Señor, somos privilegiados, somos tus hijos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios te bendiga mucho, podés tomar tu asiento. Quiero decirte que con Silvana no solo amamos a Mabel, sino la admiramos, ¿eh? Mi señora es bastante exquisita cuando tiene que invitar a alguien y Mabel es de sus preferidas. Y la admira y la ama, y yo obviamente también, ¿no? Desde la época del seminario veíamos el potencial en ella, en Alicia, otra tremenda sierva de Dios, en Claudio querido, me sumo a la palabra y a la memoria que hicimos ayer con el pastor Satirio, un hombre de Dios. Me encantó la imagen, un campeón que cruzó la meta, ¿sí? Que cuando alguien parte de esta tierra joven, uno siempre tiene la impresión, podría haber dado mucho más, pero Dios, que tiene una sabiduría completa, perfecta, una inteligencia estratégica sin límites y sin imperfección, determinó que Él cumplió su propósito en esta tierra de manera perfecta. Yo que estuve al borde de la muerte, todavía no cumplí mi propósito de manera tan acabada como lo hizo Claudio. Por eso estoy con vida. Y quiero decirte que vos estás con vida porque vos tenés propósito. No importa si pasaste por situaciones de enfermedad límite, tu vida está aquí porque vos tenés propósito, ¿sí? Así que me sumo al honrar la memoria de Claudio y feliz de verla a Mabel y a todo el equipo pastoral. Qué lindo equipo, ¿no? Una de las cosas sabias, amén. Una de las cosas sabias que Claudio hizo fue formar un equipo, ¿no?
Y hoy que vemos lamentablemente con la pérdida de tantos pastores en el país, congregaciones que no solo están tristes porque perdieron a su pastor, sino que no tienen liderazgo, porque su pastor no tuvo la sabiduría de formar equipo, ¿no? Así que parte del fruto que Claudio dejó es precisamente haber formado equipo, ¿no? Y ayer le decía al pastor Satirio, yo los conozco a Mabel y a Claudio desde antes de ponerse de novios, ¿sí? Y hay un antes y un después en la vida de Claudio cuando conoció al pastor Satirio. No solo en su ministerio y en todo lo que creció ministerialmente, sino en su personalidad. Encontró un papá y paternidad es lo que estructura nuestra personalidad y la hace firme, la hace segura, la hace emprendedora, ¿verdad? Y yo honro también la vida del pastor Satirio. Bueno, la honro por tantas cosas, por cómo es él, pero por tantas cosas, pero entre ellas lo que formó en la vida, lo que inspiró, lo que impactó en la vida del pastor Claudio, ¿no? Y en tantos de nosotros. Así que, pastor, lo honro también, una enorme bendición. Bueno, gracias por la invitación. Hacía varios años que no venía por acá y siempre es lindo poder estar con ustedes. Qué linda palabra nos trajo recién el pastor Pedro, también un privilegio ministrar junto a un equipo tan precioso como el pastor Pedro, Julián, el pastor Marcelo, el pastor Daniel. Tenemos una escuela de lujo, ¿no? Decir, menos Carlos, todos los demás son de lujo, ¿no? Si no ya me voy, Bueno, cada vez me sumo a la línea sanadora de esta mañana que inició el pastor Pedro para hablarte. El título del mensaje de hoy es ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Sí? Cada vez que suceden cosas en nuestras vidas que no comprendemos por qué Dios las ha permitido, corremos el riesgo de experimentar sin quererlo cierto debilitamiento de la fe, cierto distanciamiento con Dios. Cuando se trata de pastores y líderes como somos nosotros, no es un distanciamiento que termina en una rebelión, pero no es que renegamos de Dios, pero sí se produce un enfriamiento, en algunos casos raíces de amargura inconscientes contra Dios, y esas raíces, como sucede con la raíz de un árbol que está bajo tierra, no se ven, no se manifiestan de maneras visibles, pero producen fruto. Y muchas veces el fruto de porqués sin resolver en nuestro interior son la pérdida de entusiasmo, el desgano, apatía, cansancio, debilitamiento de la fe, pérdida de empuje para el servicio, depresiones encubiertas. Ministro por todo el país, no saben la cantidad de pastores que están con depresión manifiesta y con depresión encubierta. Todavía no se han podido recuperar de la pandemia, del aislamiento, de las pérdidas que han experimentado. Son los tiempos como los de Job, ¿sí? Por eso pensé que podíamos repasar un poquito en esta mañana su historia a partir de la pregunta ¿por qué a mí? Y mi oración es que lo que voy a compartir pueda renovar las fuerzas y el ánimo de aquellos que han estado pasando por tiempos difíciles en el pasado o en el presente, pero también que pueda servir para aquellos que no están atravesando un tiempo de dificultad,
que pueda servir como un depósito donde coloques recursos espirituales para que si en el futuro vienen tiempos donde suceden cosas que no entendés, pueda esta palabra animarte, enseñarte y hacer que pases con victoria cualquier temporada difícil. Quiero comenzar leyendo Job capítulo 1, versículo 6. Dice, llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió, vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió Satanás. Y Dios le pregunta, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal. Satanás replicó, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Enseguida vamos a leer un poquito más de la palabra de Dios. El gran filósofo y teólogo danés Søren Kierkegaard decía, la vida se vive hacia adelante, pero solo se entiende hacia atrás. La vida se vive hacia adelante, pero solo se entiende hacia atrás. Esto significa que hay algunas cosas que están sucediendo en tu presente y que solo las entenderás y tendrán sentido para vos en el futuro. En otras palabras, el hecho de que algo que hoy estás atravesando no tenga explicación o sentido hoy, no significa que no tenga sentido. Puede significar que todavía no ha llegado el momento en donde Dios te muestre lo que la palabra dice, que a los que a Dios aman, todo ayuda a bien. Que no ha llegado el momento de tu vida donde Dios haga que eso que hoy estás viviendo tenga sentido. Y si reflexionamos objetivamente, creo que tenemos que admitir honestamente que hubo muchas cosas en nuestro pasado que no entendíamos, que en ese entonces no valorábamos como buenas, que por el contrario creíamos que podían ser dañinas, cosas que no tuvieron sentido para nosotros en ese momento. Pero cuando hoy miramos hacia atrás en retrospectiva, hoy tenemos una mirada diferente de ese tiempo, porque lo que pensé que me estaba destruyendo, Dios lo estaba usando para desarrollarme. ¿Cuántos vivieron algo así en sus vidas? Cuando yo tenía 17 años perdí a mi papá. Mi papá era la persona más significativa en mi vida. Así que yo creí que me moría. Me pasé días y días y días encerrado en mi habitación llorando por la pérdida de mi papá y creyendo que mi vida terminaba. Pero eso fue la gran oportunidad para que yo, que ya conocía a Jesús, entendiera que Jesús no es el destino, sino es el camino al Padre. Y pude experimentar la paternidad de Dios de una manera nueva. Y toda mi vida y todo mi ministerio ronda alrededor de paternidad. Por lo tanto, aquello que para mí fue el peor momento de mi vida en aquel entonces y para lo cual no le encontré sentido y creí que era lo peor que me podía pasar, ¿sí? Hoy cuando miro para atrás, digo, obviamente no me hubiera gustado que muriera mi papá, pero eso
Dios lo transformó para mi bien y marcó mi vida para mi bien. Porque la vida se vive para adelante, pero se entiende para atrás. La cisterna, la esclavitud y la cárcel se convirtieron en el camino hacia el palacio para José. La vida se vive hacia adelante, pero se entiende hacia atrás. Y esto tiene que ver con un principio que es el principio de la perspectiva. Según donde vos estás sentado, será lo que veas, y lo que veas determinará lo que hagas. Esto es lo que hace que tal vez otras personas que te conocen se asombren y aún te juzguen por lo que vos vivís en relación con Dios. Ellos ven en tu vida cuando pasás por un tiempo difícil y te critican y te dicen, sos una fanática, ¿sí? ¿Cómo no tenés otro tipo de reacción? ¿Sí? Sos ¿quién te comió el coco? Decimos acá, ¿no? Y vos, sin embargo, vivís con certeza y con convicción de que Dios hará algo con eso negativo para tu bien. Ellos te miran y tienen fiestas de compasión y de lástima, pero vos tenés fiestas de alabanza al Señor, porque sabés que Dios nunca te dejará y que Él transformará todo lo negativo para tu bien. Y entonces vos podés decirle, vos no entendés lo que yo vivo porque no ves lo que yo veo. Y no ves lo que yo veo porque estás sentado en otro lugar al que yo estoy sentado. Cuando yo recibí a Cristo, fui resucitado con Él. Y dice la palabra que fui sentado con Él en los lugares celestiales. Y ahora veo las cosas desde una perspectiva diferente y veo que lo que el enemigo dice que es malo, Dios lo trabajará para mi bien, lo procesará para mi bien. Entonces yo no tengo que esperar hasta que el problema se resuelva, yo ya puedo alabar a Dios hoy mismo. Porque donde vos te sientes en la vida determina lo que ves y lo que ves determina lo que haces. Esto es importante cuando nos encontramos en tiempos como los de Job. Job es uno de los libros de sabiduría y la historia de Job es para que vos obtengas sabiduría sobre cómo manejar los tiempos en tu vida como los que vivió Job. Los tiempos como los de Job son tiempos no solo duros, difíciles, sino de ambigüedad, donde vivimos cosas difíciles y no las entendemos. Es el tiempo en que vos tenés que seguir avanzando sin tener respuestas. Es el tiempo donde vos querés respuestas que Dios no te da. Son tiempos en los que Dios te hace diferenciar lo que crees que precisás de lo que realmente precisás. Dije que son los tiempos en donde Dios te hace diferenciar lo que vos crees que precisás de lo que realmente precisás. Es la manera de Dios de decir, hijo mío, hija mía, vos pensás que necesitas una respuesta para poder seguir avanzando, creciendo, progresando el reino en esta tierra. Y porque yo estoy comprometido con suplir todas tus necesidades, si vos realmente hubieras necesitado una respuesta, ya te la habría dado. Pero como yo no te he dado una respuesta, significa que no la necesitas para seguir adelante. Le estoy hablando a alguien que ha estado esperando una respuesta de Dios para darle sentido a algunas cosas que parecen no tenerlo. Si Dios no te ha dado la respuesta ahora, es porque vos no necesitas la respuesta ahora. Porque la palabra dice, mi Dios suplirá todo lo que me falta. Todo. Así que si no me dio respuesta, es porque no la necesito para seguir avanzando, al menos en el momento.
Y el aliento de parte de Dios para vos es: seguí adelante de todos modos, avanzá de todos modos, cumplí tu propósito, seguí sirviéndome, porque como Job, cuando esto termine, voy a restituirte al doble. Pero para eso tenés que seguir adelante. Tal vez no necesitas lo que crees que necesitas para hacer lo que Dios te está llamando a hacer. Tal vez Dios está tratando de destetarte de algo, de lo que se ha vuelto un Dios en tu vida, de lo que te has vuelto codependiente. Tal vez se trata de una relación afectiva que se ha transformado en algo nocivo para vos, porque, viste, se habla hoy de mujeres que aman demasiado, y son mujeres que sufren cuando esa persona que ama ya no está más en su vida. No es que aman demasiado, nunca se puede amar demasiado, es que aman enfermizamente. Y hombres lo mismo, ¿no? Tal vez Dios te está destetando de esa relación que la has convertido en un Dios, de esa posición profesional o económica o laboral que se ha convertido en tu fuente de seguridad. Y Dios te está diciendo: hey, te equivocaste, yo soy tu fuente de seguridad. Y quizá alguno de ustedes me pueda decir: pero Carlos, Dios fue el que me la dio. Sí, pero usaste el regalo de Dios y lo convertiste en tu muleta. Y tu vida se apoya en esa muleta. ¿Te acordás cuando el pueblo de Dios le da una serpiente de bronce y es un medio de gracia para la sanidad de todo el pueblo? Pero pasaron 2 siglos y le seguían sirviendo a la serpiente de bronce, ofrendándole incienso. Y Dios dice: destruyan la serpiente de bronce. Neustán es solo una cosa de bronce. Destrúyala. Pero Señor, nos la diste vos. Sí, pero Señor, fue un medio de gracia para nuestra sanidad. Sí, pero fue una bendición. Sí, pero la convirtieron en un objeto de adoración. Y tienen dependencia, codependencia enfermiza con eso. Tu confianza, en lugar de apoyarse en Cristo, está en esa posición, en ese logro, en ese trabajo, en esa relación. Y en este tiempo Él te está diciendo: voy a tomar tu muleta para revelarte y que te des cuenta que yo dejé de ser el todo en tu vida. Y entonces llega el momento en el que estás en una situación crítica en donde ningún recurso, ninguna persona te alcanza. Y en esa situación el Señor llega a ser tu todo y lo único que vos tenés para enfrentar la situación. Tiempos como los de Job, en donde saber que Dios ve las cosas desde una perspectiva diferente me ayuda a seguir adelante. De manera que mi ansiedad por la ambigüedad no me haga actuar impulsivamente. Lo grave de la ansiedad, que la ansiedad provoca en tiempos donde no tenemos respuesta, no es lo que sentimos cuando estamos ansiosos. Lo grave es lo que hacemos como resultado de esos sentimientos. Abraham y Sara son viejitos y están ansiosos porque la promesa del Señor no se cumple, y entonces actúan impulsivamente. Y entonces Sara le dice a Abraham, vos conocés la historia, que tenga relaciones con la sierva, con Agar, y nace Ismael, pero también nacen enfrentamientos que duran hasta el día de hoy. E Ismael representa el fruto de decisiones impulsivas. Es lo que sucede cuando corres delante de Dios. Es lo que sucede cuando en lugar, como dice la palabra, de esperar a Jehová,
vos querés adelantarte a Dios. El error no impidió que finalmente Abraham llegara a cumplir el propósito de Dios para su vida, pero sí hizo el proceso mucho más difícil y, como digo, con consecuencias hasta el día de hoy. Así que hay momentos en los que no entiendo lo que Dios está haciendo porque no veo lo que Dios ve. Yo me paro frente a una montaña y veo la montaña, pero ¿cuántos saben que Dios ve lo que está detrás de la montaña? Yo veo hoy, pero Dios ve mañana. Yo veo el viernes de crucifixión, pero Él no me deja colgado en la cruz porque Él está viendo el domingo de resurrección. Él ya está viendo que el domingo a la mañana llega para mi vida. Y tal vez Dios no se está comportando de la manera que yo creo que debiera hacerlo. Tal vez no está interviniendo en la forma en que siento que debería intervenir porque estamos mirando lo mismo, pero no estamos viendo lo mismo. Tal vez no ocurrieron las cosas como esperabas. Tal vez ese trabajo que anhelabas, por el cual oraste tanto, no se dio. Ese contrato no se cerró. Tal vez la puerta hace 6 meses no se abrió para esa posición laboral, porque Dios sabía que dentro de 6 meses esa empresa iba a cerrar. Porque Dios ve lo que yo no veo. Los dos miramos lo mismo, pero vemos cosas diferentes. A Job se lo describe de una manera que raramente se describe a otras personas en la Biblia y con algunos detalles de su carácter que son tremendos. Dice, no hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. ¿Por qué esta descripción? Porque la Biblia está tratando de dejarnos claro que si había alguna persona que no merecía pasar por situaciones ambiguas, de incertidumbre, de tanta dificultad, esa persona era Job. Si había alguien que merecía estar exento de circunstancias desfavorables, debía ser Job. Sin embargo, Job empieza a vivir una espiral de tragedia. Y la Biblia cuenta que los ángeles se alinearon para conversar con Dios y un ángel caído llamado Satanás tuvo que ponerse en la fila. Me encanta esa imagen, especialmente en el texto hebreo, es muy vívida, ¿no? Me encanta. Y eso es lo que le pasa al enemigo de nuestras vidas, que es un enemigo derrotado. Tiene que hacer fila para tener una audiencia con Dios. El enemigo te engaña y exagera su habilidad y poder porque quiere llenarte de temor, intimidarte para que creas que tiene más poder del que verdaderamente tiene. Porque la Biblia dice que vos, gracias a la obra de Cristo Jesús en la cruz, tenés entrada libre, acceso abierto al trono de gracia y de misericordia. No necesitas hacer fila ni pedir audiencia. Y la Biblia dice que Cristo te dio poder sobre todo poder del enemigo, que te sentó juntamente con Cristo por encima de principados, de potestades, de todo nombre que se nombra en este siglo y en el que viene. El diablo tiene que hacer cola, pero vos no. Pero el libro de Job describe claramente, si uno le pudiera poner un título al libro de Job, diría que el libro de Job describe claramente cómo cosas malas le suceden a personas buenas. Y Satanás le dice a Dios, el diablo le dice a Dios,
Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Quiero que entiendas que no es Dios el que dice esto, sino Satanás el que lo dice. Si Dios no se lo dijo, ¿cómo fue que Satanás supo que Dios lo tenía cercado, que Dios había puesto un vallado? ¿Sabes por qué? Porque 1 y 1000 veces Satanás trató de llegar a Job anteriormente y no pudo a causa del muro de protección que había sobre él. Tal vez estás enfocado en las cosas que la vida te quitó, en la gente que te lastimó, sin darte cuenta que cada día hay cosas malas que a vos no te pasan porque Dios te tiene rodeado de un cerco de protección. No tenemos ni idea la cantidad de veces que ayer el diablo intentó llegar hasta nosotros y no pudo. Yo sé que ustedes saben alabar a Dios por las cosas que vos sabés que Dios hizo, pero quisiera saber si en esta mañana hay gente aquí que alaba a Dios por las cosas que no sabés que Dios hizo, pero que Dios no permitió que llegaran a vos a causa de su muro de protección. El diablo le dijo, lo rodeaste de un cerco a él y a su familia. Así que no solo estuviste tratando de llegar a mí, Satanás, sino también a mi familia. Y tal vez tenés una esposa, un esposo, unos padres, unos familiares que te dicen, ¿por qué vas a la iglesia? Allí te sacan la plata, como decíamos antes, te comen el coco, te lavan el cerebro, te consumen el tiempo. Y ellos no saben que a causa de Job, es decir, a causa de vos y de mí, el diablo no terminó de destruir sus vidas a causa del cerco que puso no solo alrededor tuyo, sino alrededor de tu familia. Y por tu fidelidad a Dios y a la iglesia de la que ellos se quejan, es que Dios los está protegiendo. No saben que ellos se benefician de tu cobertura. Y empiezan los desastres para Job. La Biblia dice que una tormenta golpeó la casa y Job perdió a sus hijos. Y mientras todavía le están dando la noticia, viene otra persona y dice, todos tus bienes agrícolas te fueron robados por un grupo llamado los sabeos. Y mientras todavía le estaban hablando de esto, vino otro mensajero y le dijo, vinieron los caldeos y te robaron todo el ganado. Quiero que veas el trabajo del enemigo que es secuencial y acumulativo. ¿Qué pasó? Que no es una cosa, sino una tras otra con la que el enemigo le ataca. Y esa es la estrategia del diablo para que actuemos impulsados por nuestra ansiedad. Trata de desgastarnos. Intenta que la naturaleza secuencial y acumulativa de lo que está sucediendo en tu vida te debilite definitivamente, debilite tu determinación. ¿Te pasó tal vez a vos? Señor, tengo fe. Estoy creyéndote, estoy sirviéndote y de repente un golpe tras otro. Y el resultado es que tu determinación de seguir y servir a Dios comienza a ser sacudida y en muchos casos se debilita. Pero la Biblia dice que en medio de todo esto, Job no cuestionó a Dios ni lo acusó de hacer nada malo. Qué tremendo, ¿no? Es increíble, pero lo que me encanta de esta historia es que en el capítulo 2, Satanás vuelve a la presencia de Dios. Ya le había matado los hijos
robado los bienes, interrumpió el curso y la calidad de vida de Job, ¿por qué entonces otra vez Satanás regresa en el capítulo 2? ¿Sabes por qué? Porque todo lo que Satanás tomó en el capítulo 1 no era lo que buscaba. Porque en el capítulo 1 Satanás le dice a Dios, si le sacás sus cosas, entonces te maldecirá, entonces romperá su compromiso con vos. Así que Satanás vuelve, pero vuelve frustrado, porque le sacó todo, pero Job no anuló su compromiso con Dios. Porque al diablo no le importaba lo que le tomó. Vos pensás que entre 8.000 millones de habitantes del planeta Tierra, un ser que no es omnipresente como Satanás, que es solo una criatura, ¿le interesa tanto tu trabajo? No le importa nada de tu trabajo. Afecta tu trabajo para lograr lo que él busca, que es debilitar tu determinación de seguir y de servir a Dios con todo tu corazón. Quiero decirte que el enemigo está igualmente frustrado con vos porque tal vez ha atacado tu familia, tu economía, pero está molesto porque no logró lo que buscaba. Él quiere anular tu compromiso con Dios, pero has tenido la misma determinación allí que en el capítulo 1 de Job. Job dijo, en otras palabras, aunque me pase lo que me pase, yo sigo confiando en Dios. Podés quitarme todo, pero no vas a poder robarme mi compromiso con Dios. Así que ahora vuelve Satanás y le dice, ok, tengo todo lo que le quité, pero ahora déjame tener acceso a él. Y Job comienza a tener enfermedades personales y mucho sufrimiento. La única que le queda es su esposa, es la única que puede cuidarlo. No tiene ya bienes para contratar a alguien que lo cuide. Había sido el hombre más rico, pero perdió todo. No está acostumbrado a vivir así. Tal vez te pasó en esta Argentina donde buena parte de la clase media pasó de ser una clase media que tenía básicamente todo lo necesario a vivir por debajo de la línea de pobreza. Él no está acostumbrado a vivir así. Su calidad de vida se vino abajo familiarmente, financieramente y ahora físicamente. Y la esposa le dice, ¿por qué no maldecís a Dios si te morís? Dale gracias a Dios por tu esposa. Mirá si te tocaba la de Job. Todo en la vida de Job se estaba desmoronando al mismo tiempo. Y quiero que entiendas que Job no había hecho nada malo. Y como si fuera poco, empiezan a llegar los amigos pseudo espirituales. Y cada uno dando no respuestas espirituales, sino lugares comunes de la religiosidad. Uno le dice, ¿por algo será? A ver, ¿cuál es el pecado que hay atrás? Y Job era el hombre más justo. El otro dice, te falta fe. Lugares comunes de la espiritualidad, de la religiosidad. Cosas que nadie que está sufriendo quiere ni necesita escuchar. No tenían inteligencia relacional y subestimaron el poder del ministerio de la presencia. Cuando hay trauma, cuando hay dolor, cuando hay pérdida, no siempre tenés que dar palabras.
tenés que dar el don de tu presencia. La Biblia llama al Espíritu Santo el Consolador. Hay momentos en los que Dios, en tiempos de dolor, no nos dice nada, pero nos da el don de su presencia, de su Espíritu Santo, llenando de fortaleza y de consuelo en nuestra vida. Y Job está confundido y está desanimado. Y lo que no hizo en el capítulo 1, ahora empieza a hacerlo. Empieza a cuestionar a Dios. Y Dios, qué Dios maravilloso que tenemos, ¿no? Job cuestionándolo y cuestionándolo. Y Dios se queda en silencio y escucha los cuestionamientos de Job desde el capítulo 4 hasta el capítulo 38. Y Dios no dice nada. Y entonces, después de 38 capítulos en silencio, finalmente Dios rompe su silencio y mira lo que le dice a Job. Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino: ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? ¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras tan ignorantes? Y le dice: prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Decímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene sus cimientos y quién puso su piedra principal mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría? Y sigue con esas mismas preguntas Dios. El gran reformador Juan Calvino decía que la creación natural demuestra el genio de Dios. Que la creación sola en sí misma es evidencia del diseño inteligente de un creador. Se necesita más fe para no creer en un diseño inteligente que la que se necesita para creer en Dios. Dios que puso el sol lo suficientemente cerca para que nos brinde su luz y su calor, pero lo suficientemente lejos para que no nos consuma. Un Dios que pone la cantidad justa de oxígeno y de dióxido de carbono en la atmósfera para que yo pueda respirar. Un Dios que permite que las nubes se llenen de agua, que esa agua se libera en forma de lluvia para regar la tierra, para que crezca la vegetación, para que podamos comer, para alimentar el ganado, para sustentarnos, y luego se evapora de nuevo en la atmósfera. Vos que sabés tanto como para cuestionarme, explícamelo. Dios le está haciendo a Job preguntas. No busca Dios información, está tratando de darle información. Cuando Dios nos hace una pregunta, no está tratando Él de ver algo, sino que está tratando de hacer que nosotros veamos algo. Está tratando de que Job y nosotros veamos que Dios es la máxima expresión de inteligencia y solo por el hecho de que algo no tenga sentido para mí, no significa que no tenga sentido. Dios dice, no es que mis caminos contradigan la razón, es que mis caminos trascienden
la razón, porque mis pensamientos son más altos que los tuyos. Yo veo algo que vos no ves. Perspectiva. Vos mirás el capítulo 38, pero yo miro el capítulo 42, en el que yo te voy a dar, yo te voy a restituir el doble por todo lo que has pasado. En medio de la incertidumbre, Dios le hace preguntas a Job porque quiere que Job capte algo. Ahora, quiero que entiendas que en esta respuesta de Dios, todo lo que Dios dijo fue acerca de Dios mismo. Todo lo que Dios le dice a Job es acerca de Dios. Nunca le habló de por qué los sabeos y los caldeos le robaron todo. Nunca le da una palabra, una respuesta por la muerte de sus hijos, ni le habló de por qué estaba sufriendo la enfermedad, ni por qué tenía una esposa que le dijo que maldiga a Dios y se muera. Dios no le dio respuestas a Job que le brindaran seguridad sobre lo que le había pasado. Dios le dio seguridad sobre Dios mismo. En medio de la incertidumbre, Dios le dice a Job, no importa si tenés seguridades sobre el porqué de lo que te pasó, mientras tengas seguridad de quién soy yo. Por lo tanto, cuando llegás a momentos, a tiempos, a temporadas en las que estás lleno de angustia y de ansiedad por lo que no sabes, el libro de Job nos enseña a apoyarnos en lo que sí sabes. Y lo que vos y yo sabemos es que Dios es bueno siempre. Que Dios es bueno siempre, que Dios es fiel y que Dios está a favor tuyo. Yo sé que Dios me dará la victoria. Yo sé que ningún arma forjada contra mí prosperará. La Biblia no dice que no habrá armas forjadas contra vos. La Biblia dice que ningún arma forjada contra vos va a prosperar. Yo sé que Él me restituirá los años que el enemigo me robó. Dios lo ayuda a caminar a través de la ambigüedad del sufrimiento, no por darle certezas acerca de sus problemas, sino por darle certeza acerca de quién es Dios para su vida. Yo sé, Job, que vos querés saber la razón por la que te pasó todo esto y sé que querés una respuesta y yo sé que deseás certezas acerca de esto, pero ahora lo único que necesitas de verdad es estar seguro de mí. Querido hermano, querida hermana, estamos en una era de incertidumbre sin precedentes. Todo el mundo está revolucionado. Las democracias están en una crisis total, una crisis de representación en el liderazgo. Países que nunca conocieron la inflación están en medio de inflación. Países que son absolutamente pacíficos hacen revueltas, asesinan primeros ministros. Ni hablar de lo que nos pasa en nuestro país. Estamos en una era de incertidumbres sin precedentes. Los mercados son volátiles y un día se pierde todo. La cuestión sanitaria sigue allí como una amenaza permanente. Y te quedan dos opciones frente a la vida. Te focalizás en la incertidumbre de estas cosas o te focalizás en la certeza y en la seguridad de Dios y de quién es Él para vos. Podés focalizarte en lo que no sabes o podés apoyarte en lo que vos sabés acerca de Él. Y entonces Job le dijo a Dios, dice, yo sé
bien que tú lo puedes todo. ¿Cuántos dicen amén? Que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Comienza diciendo, yo sé. Está afirmando no lo que no sabe, no aquello para lo cual no tiene respuesta, sino lo que sabe. Yo sé que lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Señor, sé que lo que tenés para mi vida se va a llevar a cabo en mí y a través de mí, sin importar lo que suceda. Como escuchamos ayer, no te dejaré hasta que cumpla mi propósito en tu vida. Señor, lo sé, nadie puede frustrar tus planes. Yo estoy choqueado por lo que viví, pero vos, Señor, no lo estás. Ningún propósito tuyo puede ser frustrado. Tus planes son cosas demasiado maravillosas para mi vida. Y entonces Job hace una declaración tremenda. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Ligalo con la enseñanza de anoche de la visión. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Había oído de vos, Señor. Yo era el hombre más justo, yo era moral, yo odiaba el mal, pero lo que no sabía es que no te conocía. Sabía más de moral que de conocerte, sabía más de cuestiones religiosas, pero no te conocía. Mis oídos habían oído de vos, pero ahora mis ojos te ven. Me quejaba de lo que me pasó, pero mientras me quejaba de lo que me pasó, me perdí el milagro de que estaba vivo, de que si me podía quejar era porque estaba vivo. ¿Y sabes lo que hace Dios? No solo que no le responde ninguna de sus preguntas, sino que tampoco le pasa la mano y le desarrolla un espíritu de autocompasión. No alimenta la victimización en Job. ¿Sabes lo que hace Dios? Inmediatamente lo activó a Job y lo puso a orar por sus amigos. Mira cómo dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y más adelante dice, y Dios le dio hijos e hijas, restaurando su familia. Que yo no tenga explicaciones de Dios sobre lo que me pasó, no significa que Dios haya perdido el control sobre mi vida. Quiero decirte que vos no tengas todas las explicaciones, no significa que Dios haya perdido el control sobre tu vida. Pero más importante, tengo que decirte que está viniendo el capítulo 42 sobre tu vida. Viene tu restitución, viene tu restitución, viene tu restitución. El 1 de enero de este año, Dios me dio la palabra profética para este año y me dijo que este era año de esperanza. Él sabía que íbamos a pasar un año terrible, porque la esperanza no es para cuando todo te va bien. La esperanza es un ancla para cuando hay tormenta. Y me dio el pasaje que ayer el pastor Satirio nos recordó de Zacarías, capítulo 9. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. El Señor te va a restaurar el doble. Y lo vemos en el caso de Job. Job le fue restituido el doble. Pero ¿cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo ocurrió? Cuando oró por sus amigos. Es decir, cuando volvió a cumplir su propósito en la tierra. ¿Cuándo le fue quitada la aflicción?
¿Cuándo le fue restituido el doble? ¿Cuándo? Cuando Job oró por sus amigos. La restitución viene a nuestra vida cuando cumplimos nuestro propósito de bendecir a otros, de ser instrumentos en las manos de Dios para alcanzar a otros, bendecir a otros, salvar a otros. El sufrimiento en la vida es una porquería, pero Dios lo resignifica. Dios lo sufrir por sufrir no sirve para nada. Y muchas personas sufren, pero no tienen significado para lo que han sufrido. Pero Dios lo que hace es que lo resignifica. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4? Que Dios permite el sufrimiento, no es que lo provoque, pero lo permite para que nosotros lo conozcamos a Él como el Padre de toda consolación. La otra versión dice como el Padre de toda sanidad. ¿Para qué? Para que con la sanidad, con la consolación con la que nosotros somos consolados, consolemos a otros que están sufriendo lo mismo que nosotros. Quiero decirte, querido, querida, que la restauración de tu vida no se completa cuando alguien ora por tu sanidad. Gracias a Dios por esa oración. Pero la restauración se completa únicamente cuando servimos. Porque hay dos cosas que nos mantienen en dolor. Número 1, mirar para atrás. Y número 2, estar centrados en nosotros mismos. Mirar para atrás nos focaliza en lo que sufrimos. Estar centrados en nosotros mismos nos focaliza en el dolor que tenemos dentro. El servicio saca nuestro foco de nosotros mismos y lo pone en otros. Y lo saca del pasado y lo pone en el presente y en el futuro. No sé lo que has vivido, lo que te ha pasado. Han sido 2 años duros, difíciles. Pero yo sí sé, y sé que vos también lo sabés, que Dios es bueno, que Dios está a favor tuyo, que Dios es fiel. No tengo más respuestas, solo sé que Dios es bueno, que Dios está a favor tuyo y que Dios es fiel. Ponete de pie, por favor. Cerrá tus ojitos. Tal vez ahora o más tarde a solas en tu casa necesites derramar todavía tu corazón porque ni siquiera pudiste expresar todo el dolor que quedó adentro. Pero quiero animarte a que lo hagas desde la convicción de que Dios es bueno, de que Dios es fiel, de que Dios está a tu favor y no desde el cuestionamiento. Decirle, Señor, aunque no tengo todas las respuestas, te tengo a vos, que sos mi única fuente de seguridad. Te tengo a vos, que sos la inteligencia y sabiduría máxima. El que nunca pierde control. El que nunca vive en ambigüedades. Y hoy entiendo que si no me diste una respuesta de por qué, es porque no la necesito para avanzar.
creía que la necesitaba, pero hoy me doy cuenta que no la preciso. Que lo que yo preciso en la vida es tener certezas absolutas sobre quién sos vos, Señor. Como nos decía el pastor Pedro en esta mañana, dejando de lado la duda que nos impide alcanzar, como dice el apóstol Santiago, que es como una ola en el mar que nos impide alcanzar lo que Dios quiere y lo que nosotros tenemos que creer. Señor, me afirmo en la certeza de quién sos. Y en medio de todo esto, Job hizo algo que nosotros necesitamos hacer. Dice que adoró a Dios. Adóralo, 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 adóralo por quien es Él. Dios es bueno. Dios es bueno siempre. Cuando lo entiendo y cuando no lo entiendo, Dios es bueno. Cuando actúa conforme a lo que yo creo y quiero, y cuando actúa de otra manera, Dios es bueno. Dios es bueno. Decilo en voz audible, Dios es bueno. Decí una vez más, Dios es bueno. Ahora decí, Dios es bueno siempre. Decí, Dios es fiel. Fiel, 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 fiel. Y decí, Dios está a mi favor. Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? Oh, ningún arma forjada contra mí prosperará. Él no me dejará hasta que cumpla su propósito en mí. Adóralo, adóralo. La adoración no es terapia, pero es terapéutica. El Salmo 8 afirma que la alabanza es una fortaleza. ¿Sabes qué significa? Una defensa en mi pensamiento. Porque la alabanza hace que te focalices en la bondad de Dios y eso llena tus pensamientos de la verdad y sirven como una guarnición, como una guarda, como una muralla que bloquea los pensamientos de desesperación, como escuchamos hoy, los pensamientos de amargura, de cuestionamiento, que nos detienen, que nos frenan, que nos quitan las fuerzas, el entusiasmo, que provocan apatía, que te robaron las fuerzas para emprender para el reino. La adoración es un arma de guerra. No son cancioncitas, son armas espirituales que me recuerdan lo que realmente, lo que de verdad, lo que efectivamente necesito. Saber que en tiempos de incertidumbre, Dios siempre, 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 siempre es bueno. Siempre, siempre es fiel y siempre, siempre está a favor de nosotros. Termino con esto. Dios le dijo a Jeremías, te restauraré para que me sigas sirviendo. Te restauraré para que me sigas sirviendo. Y cuando me sirvas, se completará tu restauración. Te saldrás del pasado y vivirás con tu mente y tus pies en el presente y te llevaré con tus ojos al futuro para apropiarte de todo lo que tengo para tu vida y para que sientas la plenitud, la única forma de sentir plenitud, que es haciendo aquello para lo que fuimos hechos, cumpliendo nuestro propósito en esta tierra.
Levanta tus manos al cielo. Gracias, Señor, por quién eres, por quién eres, por quién eres, por quién eres, por quién eres. Adóralo, 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 adóralo. Oh, soltá tu boca, soltá tu lengua. Ahora le ordeno a la amargura, arranco esa raíz de tu corazón, esa amargura que se estableció, que se plantó en tu mundo interior por la incomprensión. Ahora la arranco en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. Toda apatía provocada por faltas de respuestas, ahora ya no necesito más. Mi pasión, apatía es lo contrario a pasión. Mi pasión no depende de respuestas. Mi pasión tiene que ver con mi tesoro, porque donde esté mi tesoro, allí estará mi corazón, mi pasión. Y Señor, mi tesoro sos vos, mi tesoro es servirte a vos, es cumplir tu propósito. Por lo tanto, ahora, en el nombre de Jesús, apatía, te vas de nuestro corazón. Desgano, te vas de nuestra vida. Hastío, aburrimiento, te vas. Y se enciende ahora por la obra del Espíritu Santo, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, pasión, pasión. Levantarte cada mañana sabiendo que el día tiene sentido, no arrastrando tus pies en una pesada rutina por no saber para qué estás en esta tierra, sino un fuego, una pasión que hará que te vengan a decir: vení a comer, deja todo y anda a dormir. Porque hay algo que está dentro tuyo que te motoriza. Lo que le falta a la gente hoy es pasión, porque no saben para qué viven. Pero Dios hoy enciende tu corazón de pasión y renueva tu propósito, tu propósito, tu propósito. Vida es propósito, vida es propósito. En el nombre de Jesús, Señor, como a Jeremías, termina de restaurar la vida de mi hermano y de mi hermana en esta mañana, para que te sirvamos. Todos hemos pasado tiempos duros. Para todos han sido años difíciles. Pero Señor, hasta aquí nos has ayudado. Nunca nos has fallado y nunca nos fallarás. Tú has sido bueno. Escuchaba a Alicia decir: pastor, yo creo que estamos caminando bajo un manto sobrenatural. Quizás nunca antes lo sentiste y fue necesario para poder caminar bajo un manto sobrenatural, pasar por la pérdida. Porque para aquello que no hay explicación, sin embargo, Dios lo toma. ¿Y sabés lo que dice Romanos? La palabra en el original es que lo pone en la procesadora. Procesa lo malo para nuestro bien. No sé cuál ha sido tu pérdida, pero ahora Dios lo está procesando desde el primer instante para tu bien, para tu bien. Y en esta mañana me uno al deseo, a la voluntad perfecta de Dios, me alineo con Él y pronuncio bendición sobre tu vida, pronuncio bendición sobre tu familia, pronuncio bendición sobre tus bienes, sobre tu vida material, pero sobre todo pronuncio bendición sobre tu propósito, porque todo lo demás es instrumental para. Como yo no puedo, Dios no me dio don de ser célibe, Dios me dio una familia para que cumpla mi propósito.
Como no puedo ir a la carnicería y pagar con folletos evangelísticos, Dios me da un trabajo y un salario para poder vivir. Pero todo eso es instrumental para el propósito. Por eso bendigo tu propósito en esta tierra y en este tiempo. Tiempo de enormes oportunidades, como nunca antes en Argentina. Porque oportunidades son respuestas de Dios al tiempo de mayor necesidad de la Argentina. 8 de cada 10 jóvenes sufren de crisis de ansiedad y de pánico en Argentina. 6 de cada 10 adultos de depresión. La violencia intradoméstica post pandemia se multiplicó por 4. Los intentos de suicidio en adolescentes se multiplicaron por 6. El consumo de psicofármacos, que siempre ocuparon el primer y segundo lugar en la venta de medicamentos en Argentina, ansiolíticos, antidepresivos, post pandemia el consumo de psicofármacos se multiplicó por 10. La cantidad de matrimonios y familias desmembradas por haber tenido que vivir las 24 horas juntos en aislamiento y que emergiera todo lo que estaba mal en ellos. Ni estadística hay, pero la cantidad es impresionante. 50% de pobreza. ¿Querés que siga? Cada vez que salgas a la calle cada mañana te vas a encontrar con 4, 5, 6 personas necesitadas de algo. Y vos tenés la respuesta en Cristo Jesús y en su palabra. Nunca como hoy ha habido tanta oportunidad. Por eso en el nombre de Jesús bendigo tu propósito. Lo desato en el nombre de Jesús y declaro que habrá fruto abundante en tu vida. Y como me pasó a mí con la muerte de mi papá, dirás, lo que el diablo quiso hacer para mi mal, Dios lo convirtió en lo mejor para mí, en mi don. Mi don más importante no es el que yo creía que tenía, sino el sufrimiento resignificado. Yo que salí de la droga, libero a los adictos. Yo que tuve experiencias de violencia en la casa, en el matrimonio, atiendo a esas mujeres que están en dolor. Yo que sé lo que es una crisis de pánico, de ansiedad, porque lo viví, Cristo me libertó, ahora liberto a otros. Bendigo tu propósito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.